El pasado 24 de junio de 2020 entró en vigor un decreto publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual suspende la emisión de ciertas visas de trabajo. Si quieres conocer más acerca de este tema, quédate a ver este video. Mi nombre es Rodrigo y en este canal yo ayudo a personas de habla hispana a mejorar su experiencia viviendo en Estados Unidos. Primero que nada, yo no soy un abogado, por lo tanto no busco reemplazar ayuda legal o profesional. Simplemente yo vine a trabajar a Estados Unidos con una visa L1B y por lo tanto este tema es de mi interés. No sabía dónde buscar la información, entonces al final, después de ciertas búsquedas en internet, lo que decidí hacer fue ir directo a la fuente, y me refiero a la publicación del gobierno de Estados Unidos. En este video voy a tomar ese documento y lo vamos a revisar. Yo te voy a hacer saber cuáles son los puntos más relevantes. Así que vamos a comenzar. Este es el link de la Casa Blanca, que fue donde se publicó este proclamation o decreto del presidente Trump. Es de dominio público, así que lo único que hice fue bajarlo a un documento PDF y ahí subrayé lo más importante. Vamos a ver qué dice el decreto. Primero que nada dice que debido a la pandemia, la tasa de desempleo en Estados Unidos casi se cuadruplicó de febrero a mayo de este año. Y aunque mejoró un poco en mayo, pues sigue a la baja. Luego dice que él ya había suspendido la entrada de inmigrantes el pasado 22 de abril. Es decir, que este decreto es realmente una extensión del decreto pasado que hizo el 22 de abril, donde ya había impuesto ciertas restricciones durante 60 días, pero esto no fue suficiente. En el pasado no se incluían al tipo de visas que está incluyendo esta extensión. Por lo tanto, las consideraciones de este decreto pues deben de permanecer. Después dice, los trabajadores de Estados Unidos compiten con millones de personas que trabajan de forma temporal, inclusive sus familiares, ya que algunas de estas visas les permiten también trabajar a los familiares. En lo personal no me gusta la palabra que usan aquí de aliens, porque cada vez que la veo y bajo este contexto solo puedo pensar en lo siguiente. Les dije que no era abogado. Lo que pasa es que cuando estaba buscando información en internet, pues me encontré con esta joya. Si saben quién es el autor original, por favor déjenlo en un comentario para hacer referencia. Vamos a continuar. Aquí da unos ejemplos diciendo que entre febrero y abril de 2020 se perdieron más de 17 millones de empleos en Estados Unidos, en industrias donde las empresas buscan cubrir esas posiciones con personas con el tipo de visa H2B, que normalmente es para trabajadores no agrícolas. De igual forma, asegura que otros 20 millones de trabajadores perdieron su empleo en industrias donde las empresas buscan cubrir vacantes con personas que tienen visas H1B y L. Por lo general, este tipo de visas se le da a personas con conocimiento especializado y un ejemplo son las empresas de software las que dan este tipo de visas. Inclusive menciona en otra estadística que para el tipo de visa J, que es una visa que comúnmente se usa por estudiantes de intercambio, de maestría, y que con ciertas limitantes también pueden trabajar, dice que también la tasa de desempleo bajó de forma significativa. Después dice, entrada de trabajadores adicionales con dichas visas presentan un riesgo en oportunidades laborales para personas de Estados Unidos que fueron afectadas por la pandemia. Ojo, dice de trabajadores adicionales, no de los que ya están ahorita, y esto va a ser importante. Me brinqué una parte que explica el posible impacto económico, pero concluye diciendo que si se asume una baja en la economía, pues seguramente va a tardar meses en recuperarse, y por lo tanto ha determinado que la entrada de ciertos migrantes o no migrantes sería perjudicial a los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues el presidente Donald Trump dice que debe de haber restricciones, limitaciones y excepciones a las personas que estén buscando este tipo de visas. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser esto? Pues va a ser hasta el 31 de diciembre de 2020.
pero podría continuar de ser necesario. También indica que va a haber ciertas fechas donde se pueden hacer más cambios a este decreto, si así lo determina la Secretaría de Seguridad Nacional o la Secretaría de Estado y la Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una suspensión o limitación de la entrada. ¿De la entrada de quiénes? De no migrantes que estén buscando visas de tipo H1B o H2B, J y L. No entra ningún otro tipo de visa, es decir, una visa de estudiante F1, una visa de inversionista EB5 o las visas de turista inclusive no entran dentro de esta excepción. Entonces, solamente es para estas 3 visas. ¿Cuál va a ser entonces el alcance? El alcance va a aplicar para personas que, vamos a ver estas 3, personas que estén fuera de Estados Unidos a partir del 24 de junio, que no tengan una visa de no migrante que sea válida antes de la fecha del 24 de junio y que no tengan un documento oficial para poder viajar de regreso a Estados Unidos. Por ejemplo, el Advance Parole. Ese es el documento que te dan cuando estás tramitando la Green Card o residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, si tú estabas dentro de Estados Unidos, estás bien. Si tienes una visa para poder regresar, una visa válida para poder regresar, también no pasa nada. Y si tú tienes un documento como de Advance Parole que también te permite viajar dentro de Estados Unidos de regreso, entonces tampoco tienes problemas. Si no tienes esta combinación, digamos, es donde ya te afecta. ¿A quiénes no va a aplicar esto? Pues no va a aplicar esto para residentes permanentes o que tienen Green Card de Estados Unidos. Tampoco va a aplicar para hijos o esposas o esposos de ciudadanos estadounidenses. Tampoco va a aplicar para digamos, trabajadores que estén buscando empleo temporal para servicios esenciales, como por ejemplo de la cadena de suministro de Estados Unidos. Entonces, para trabajos que tienen que ver con agricultura, tampoco se van a ver afectados. Y tampoco se va a ver afectado personas que sean del interés de Estados Unidos, ya sea por seguridad, como la Armada, o proveyendo servicios médicos contra la pandemia, pues también no va a aplicar para ese tipo de personas. Más abajo en el documento hay mayor detalle acerca de estas personas importantes para Estados Unidos. Si estás trabajando en la seguridad nacional, en la defensa, o si eres un diplomático. Si estás trabajando como personal médico y te enfermaste debido a la pandemia y actualmente estás hospitalizado. Pero un punto más que también es importante es acerca de hijos que van a alcanzar una mayoría de edad. Por lo general es los 21 años, entonces también vamos a hacer la excepción. Si tu hijo tiene 20 años ahorita y ya iba a tramitar su Green Card o su visa, pues entonces también le vamos a dar una excepción porque ahorita no vamos a poder estar haciendo ese trámite, pero no hay ningún problema. Ahora bien, si este es tu caso o el de tu hijo, pues sí te recomiendo que busques un abogado para ver los detalles de esto. El último punto que quiero recalcar es acerca de buscar asilo en Estados Unidos y refugiados. Eso va a continuar. Requieres una visa especial para hacer eso, pero esas sí van a continuar. Muy bien, pues ya vimos el detalle de este Proclamation 10014. A manera de resumen, podemos ver que las visas que fueron afectadas fueron la H1B, H2B, las visas L y las visas J. Esto quiere decir que no afecta a ningún otro tipo de visa, como podría ser la de inversionistas EB5, las visas de estudiantes F1 o inclusive las visas de turistas B2. Otro punto importante a mencionar es que no va a afectar a ciudadanos estadounidenses, a sus esposas y a sus hijos, tampoco residentes permanentes, es decir, que tienen Green Card, y tampoco va a afectar a los hijos que en los próximos meses alcancen el límite de edad. Tampoco va a afectar al resto de personas que vemos aquí en la lista. Como te puedes dar cuenta, yo traté de presentar la información lo más objetivo posible.
Yo sé que en lo que va del año no han habido temas alentadores, de hecho han habido muchas malas noticias, inclusive en mi caso personal, pues este canal que empecé para extranjeros en Estados Unidos y ahora resulta que no pueden entrar extranjeros a Estados Unidos. Te recomiendo que aún así mantengas una actitud positiva, ya que todo tiene solución, y si no la tiene, pues ¿para qué preocuparnos? En teoría, esto es una medida temporal hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, todo puede cambiar, así que debes estar informado. Inclusive hay empresas de Estados Unidos que hoy en día están apelando al gobierno para poder quitar las restricciones, ya que esto les va a afectar. Así que suscríbete a mi canal y yo voy a hacer otro video en caso de que existe alguna actualización que debas de conocer. Y recuerda que yo estoy aquí para hacer tu vida más fácil en Estados Unidos. Así tú te puedes concentrar en tus sueños, en tus metas que veniste a lograr en este gran país. Mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.